La palabra de Dios es un instructivo de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que es poderosa la palabra de Dios, es útil para redarguir, para enseñar, para instruir. O sea, la palabra de Dios es un manual de nuestras vidas que nos indica cuál debe de ser nuestro procedimiento para nuestro diario vivir. Es palabra de Dios la que nos dice cosas que vienen totalmente contrarias a lo que el mundo ha establecido como ley. Un ejemplo, por ejemplo, en el mundo dicen ojo por ojo, diente por diente. Y aquí la palabra de Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Así dice Dios, que la venganza es de Él. ¿Por qué dice Dios ese pasaje bíblico, mía es la venganza? Si tú un día te sientes traicionado, ofendido, atacado por una situación que fue injusta, porque esa es una de tantas raíces que provoca una herida en el alma de nosotros, que alguien haya atentado contra algo dentro de ti que tú consideras injusto. Por lo tanto, ¿por qué creen ustedes que dice Dios, mía es la venganza, yo pagaré? Por un lado dice Dios, mía es la venganza, yo pagaré. Y por el otro lado, como tanto les he dicho, que hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas dice, ojo por ojo y diente por diente. O sea que si tú me la haces, yo te la regreso. Tú me insultas, yo te insulto. Dice Satanás, en ese ojo por ojo y diente por diente, que se ha convertido en una ley, en una tradición más usual, mucho más usual que la que por otro lado Dios dice, hey, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Por qué Dios dice mía es la venganza, yo pagaré? Porque Dios sabe que cuando alguien te ofende, porque Satanás es experto en provocarte. Satanás, bien sencillo, simplemente busca a alguien que esté sin Cristo. Lo encuentra y esa persona empieza a llenarse de odio, de resentimiento por cualquier cosa, y es una persona que a cualquier otra persona que se tope en su vida va a estarlo ofendiendo, agrediendo, insultando, burlándose, etc. Entonces, Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, para que todos aquellos que decidan seguir la instrucción de Dios no estén padeciendo por enojo, resentimiento, amargura, depresión que provoca un enojo a causa de un insulto. Cuando alguien te agrede, cuando alguien te traiciona, el alma se enferma. Eso sucede con un alma que no conoce a Dios. Si tú no conoces a Dios, cualquiera persona que te insulte, cualquiera persona que te haga un daño, cualquiera que sea, te vas a resentir si no conoces a Dios. Pero ahora, si seguimos la instrucción que Dios nos dice, que de Él es la venganza, Él pagará. Así lo dice, mía es la venganza, yo pagaré, así dice Dios. Lo dice Dios para que tú continúes en la bendición, síguete gozando en la palabra de Dios, sigue firme en tu caminar con Cristo, como lo ordena aquí la palabra de Dios, y que nada te distraiga en el caminar tuyo con Cristo. Porque si tú no sigues la instrucción de la palabra de Dios, cualquier persona que te ofenda, tú te vas a resentir. Y el resentimiento o la amargura, o sea, el resentimiento, si tú no lo sacas inmediatamente de tu vida, ese resentimiento se convierte en amargura. Ese resentimiento y esa amargura, los dos, si tú no lo sacas, van a ocasionar un tercer demonio que se llama depresión,
La depresión o la tristeza primeramente. Enojo, resentimiento, amargura, tristeza, ahí se van acumulando en ese cuerpo. Y esos 4, si no los sacas, se convierten en amargura, depresión. Es cuando las personas están todas deprimidas. Y si tú no sacas todos esos 5 demonios, así se van a ir multiplicando hasta que llegue el momento de la ira. Aquellos que por cualquier cosa están enojados. Agresividad. ¿Pero por qué sucede eso? Porque dejaste que se te fuera llenando el corazón de todos esos demonios que no debiste haber dejado que creciera ninguno de ellos. Al primero que apareciera, inmediatamente habría que echarlo fuera. Pero solamente en el poder de Jesucristo. Jesucristo, cuando aparece en tu vida, Jesucristo dice: para afuera todo espíritu inmundo. Vámonos para afuera, todo en el nombre de Jesucristo. Y todo espíritu inmundo se va a sujetar a la autoridad de Jesucristo, a la orden del mismo Señor Jesucristo. Se sujeta a todo espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque hay una autoridad suprema que es el mismo Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y porque pagó en la cruz del Calvario, y ya nadie tiene autoridad, ningún demonio tiene autoridad sobre tu vida, porque ya Jesucristo pagó en la cruz. Amén. Es ahí donde nosotros debemos de tener este principio. Saber que ningún espíritu inmundo tiene ahora potestad sobre tu vida. Si hay un resentimiento o un enojo en la vida tuya, este es el momento de echarlo fuera. Bien sencillo, tú me vas a decir, ¿cómo? 2 cosas. Primero, ojo, lo que el mismo Señor Jesucristo nos ordena: perdonando. Porque ningún demonio de enojo se va, ningún demonio de resentimiento se va, ningún demonio de amargura se va si tú no perdonas. Tú tienes que perdonar, de corazón perdonar, para que todo espíritu inmundo que esté oprimiendo tu vida se vaya inmediatamente en el poderoso nombre de Jesucristo. Ese es el proceso de sanidad. Tú me vas a decir, bueno, ¿por qué de esta manera? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice la misma palabra de Dios. No tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, no eres tú como persona contra otra persona que te haya ofendido. No eres tú con otra persona la lucha que has tenido. Dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice Dios, sino contra principados, o sea, príncipes de las tinieblas, contra potestades de las tinieblas. ¿Qué es una potestad de las tinieblas? Aquel que tú le diste un derecho legal por haber dicho que sí a un recurso de Satanás, y el Satanás dice: yo aquí tengo la potestad porque me dio chance. Un principado es un príncipe de las tinieblas, porque lo seguiste fomentando y ahí lo tienes como un Dios. Contra gobernadores de las tinieblas, dice que esa es también una de nuestras luchas. Gobernadores de las tinieblas. ¿Qué significa un gobernador de las tinieblas? Alguien que gobierna ciertas áreas de la vida de las personas. Un gobernador gobierna solamente un estado de la república. No puede meterse a otro estado, porque allá hay otro gobernador. Así, espiritualmente hablando, nosotros somos susceptibles a dejar entrar ese tipo de gobernadores si se los permitimos. O sea, un gobernador de droga y alcohol, un gobernador de droga, ahí está un gobernador de droga, ese es uno de ellos. Gobierna el área de la droga
Y dice, mientras me siga consumiendo, yo sigo gobernando la vida de esa persona. Ojo, estamos hablando de autoridades espirituales. ¿O es Jesucristo la autoridad espiritual de tu vida, quien gobierna tu vida? ¿O es los gobernadores de las tinieblas que menciona la misma palabra de Dios? Que tenemos que tener mucho cuidado, porque esa es nuestra lucha que tenemos a diario. No tenemos lucha contra carne y sangre, no es la persona con la persona, sí, sino que nuestra lucha es contra principados de las tinieblas, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad, contra potestades de las tinieblas. O sea, que es con lo que todo esto entra en las personas y hace que las personas actúen contra ti. O sea, si entra un espíritu inmundo, ese espíritu inmundo no va a caracterizarse por ser amoroso, ni por ser perdonador, ni por ser educado. ¿Sí me explico? O sea, un espíritu inmundo cuando entra en la vida de una persona y empieza a gobernar, la característica de un espíritu inmundo es, la misión de un espíritu inmundo es hacer sentir miserable a todas las personas con las que tú convivas. ¿Por qué? Porque eres un difusor de maldad si tú no echas fuera todo espíritu inmundo que tú hayas dejado entrar. Todos somos susceptibles a ser atacados por espíritus inmundos cuando Jesucristo no está dentro de nosotros. Pero una vez que entra Jesucristo, todo espíritu inmundo se va, porque no hay compatibilidad el Espíritu Santo de Dios a través de Jesucristo con cualquier espíritu inmundo. El espíritu inmundo dice, no quepo yo en este lugar. ¿Cuál es la única manera? Decirle no a lo que alimenta el espíritu inmundo. El espíritu inmundo se alimenta de su basura. Si entra un espíritu inmundo de droga, su alimento de ese espíritu inmundo, de ese demonio de droga, pues ¿qué viene siendo? La misma droga. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos está advirtiendo que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que andan en las regiones celestes, andan en el aire. Así lo dice la palabra. O sea, son espíritus, no los ves, no los puedes percibir. Por eso es bien importante que tú, que teniendo ya un compromiso formal con Jesucristo y que hayas cerrado la puerta al pecado, que verdaderamente de corazón te hayas arrepentido de haber consumido un producto de Satanás, Dios ve ese arrepentimiento como genuino y empieza a poner una cobertura de protección en cada uno de ustedes. Dice la palabra de Dios: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis quebrantos. El espíritu de Satanás, cuando entra en la vida de la persona, lo primero que hace es quebrantar a la persona. Por eso la persona está totalmente intranquilo, es agresivo. Está en una situación de agresividad. Pero cuando entra el Espíritu Santo de Dios, esa agresividad se va. Dice, me libró de todos mis quebrantos, dice el mismo Salmo. Los que miraron a Él, a Dios, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Continúa diciendo el salmista dice, este pobre clamó a Dios. Dice el salmista que él clamó a Dios y Dios lo oyó. Y lo libró Dios de todos sus quebrantos. El ángel de Dios acampa alrededor de los que
le temen a Amén. Dios y Dios los defiende. Amén. Así dice el Salmo. Busqué a Jehová y Él me oyó. Y cuando Dios te oye, la acción inmediata es que te libera de todos tus quebrantos. Hay algo que te esté quebrantando, hay algo que te esté afligiendo. Dios quiere en este momento quitar todo yugo que te oprima en el nombre poderoso de Jesucristo. Se rompe todo yugo de Satanás. En el nombre poderoso de Jesucristo se rompe todo yugo en tu vida. Toda aflicción, todo quebranto, en el nombre poderoso de Jesucristo, empieza a surgir un quebrantamiento, una liberación. Se rompe la cadena que te Amén. oprimía. Aleluya. Porque aparentamos estar libres, aparentamos movernos libremente. Pero sabes una cosa, cuando tú tienes un quebranto por un resentimiento que tienes contra alguien que te ha hecho un daño, ahí vas con el yugo, caminando con el yugo. No puedes moverte con libertad aunque no existan cadenas. ¿Qué pasa con los elefantes cuando los tienes sujetos en una cadena por mucho tiempo? Liberas al elefante después de tanto tiempo. ¿Y qué hace el elefante? No se arranca corriendo. Se queda en su lugar. Oye, elefante, ya estás libre. Mira, ya no hay cadenas. Y ahí sigue el elefantito en ese mismo pedacito moviéndose. Porque se hace acá una esclavitud mental. Pero hasta eso, Jesucristo cuando entra a tu vida, viene a darte libertad total. Y en el nombre poderoso de Jesucristo, yo declaro libertad Amén. en la vida de cada uno de ustedes. Bendito eres, Señor. Siempre y cuando ustedes quieran ser libres en el nombre de Jesucristo. Amén. Y empiece en este momento en la vida de ustedes un proceso de libertad. Para que sean libres. Objetivo número 1. Cuando Dios permita que ustedes salgan de este lugar, ustedes tienen que ir a ponerse a cuentas con toda aquella persona que ustedes tengan algo contra esa persona o que esa persona tenga algo contra ustedes. Porque tiene que empezar un proceso de sanidad interior del alma. Jesucristo nos enseñó este proceso. ¿Cómo fue? En esa cruz del Calvario, estando Él en esa agonía en la cruz, después de pasar por todo lo que pasó, que fue molido en su cuerpo con los latigazos, con puntas de acero, de uña de gato en cada latigazo, esas que entraban al cuerpo y rasgaban todo el cuerpo. 40 latigazos que entraban el latigazo, y no conforme con el latigazo, esas puntas de acero rasgaban la piel y la carne de nuestro Señor Jesucristo. Aún así, con todo ese castigo extremo que recibió Jesucristo, dijo Él a su Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. No saben lo que hacen. O sea, Él no dijo como Satanás ha enseñado a muchas personas: van a ver cuando me baje. Eso diría Satanás: van a ver cuando me baje. O aventando maldiciones, o aventando malas palabras, o aventando todo tipo de amenazas. Eso es como acostumbra Satanás a actuar. Pero el que ahora está en Cristo, nueva criatura es. Y cuando eres una nueva criatura, aunque tú no entiendas, pero Dios empieza a hacer un proceso contigo y tu vida empieza a cambiar, tu mente empieza a cambiar y empiezas a decir: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. La clave
de la rehabilitación en tu vida está en la sanidad de tu alma. La clave de la sanidad de tu alma está en que tú perdones todo lo que tengas que perdonar. Aún lo que creas tú tener derecho y tener razón, eso también tienes que perdonarlo. Porque el perdón es incondicional, no se justifica el perdón. Eso no se justifica. El perdón se da justificado o injustificadamente. Tengas razón o no tengas razón, el perdón se da de manera incondicional. Porque cuando ustedes empiecen en este proceso de liberarse de todo aquello que les oprime, empezará un verdadero saneamiento y sanidad en el alma de ustedes. Jesucristo quiere limpiar las heridas de cada uno de ustedes en este momento. Y Jesucristo les está diciendo, empiecen ese proceso desde ahorita. Perdonen lo que tengan que perdonar. Amen aún, ojo, porque es lo que dice la misma palabra de Dios, aún a un enemigo. Es lo que les digo. Los parámetros de Dios y los parámetros del mundo, como Satanás tiene al mundo, están totalmente contrarios. Dios dice, ama a tu enemigo, perdónalo. Y el mundo dice, no, ¿cómo? Si mira lo que me hizo. Dice la misma palabra de Dios, que cuando tú perdonas a un enemigo, bueno, ahí habla de que ascuas de fuego amontonará sobre la cabeza de tu enemigo. Ascua. ¿Sabes qué es una ascua de fuego? Una ascua de fuego es como en los tiempos de Jesús. No existían cerillos ni estufas de gas que le prendes y ya prende la estufa. Para calentar la comida en aquellos tiempos era un show preparar la leña. Y ahí, sin cerillos, pues ¿qué hacías? Lo estaban frotando hasta que la chispa hacía que prendiera la lumbre. Si no existía cerillos, pues ¿cómo le hacían? La pólvora se inventó después. Entonces, pues era un show. Entonces el ascua era la brasa. Un ascua de fuego es, ahí te va, te estoy regalando a ti un ascua de fuego. Tú vas a decir, ¿por qué me regalas un ascua de fuego? Ahorita quizá no tenga ningún valor regalar un ascua de fuego, pero un ascua de fuego en aquel entonces sí tenía un valor tremendo, porque si yo te regalaba un ascua de fuego, tú simplemente lo que tenías que hacer es ponerle leñita a esa ascua y ya no tenías que andar provocando la lumbre. Ya era más fácil, simplemente yo te daba la ascua de fuego y le ponías tu leñita y ya tenías tu propia lumbre y podías calentar tus propios alimentos. Y dice la palabra de Dios que esa bendición o ese beneficio de regalar un ascua de fuego lo acumulas sobre tu enemigo. O sea, un enemigo lo estás ayudando, bendiciéndolo. Con esas ascuas de fuego amontonará sobre la cabeza de tu enemigo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tú mueras, ya no va a haber un acusador que te va a estar acusando de que tú no has perdonado a una persona. Cuando tú mueras, tu enemigo mismo va a decir, sí, Señor, yo lo traté mal, pero me perdonó. Lo traté mal y me dio un ascua de fuego para que yo no sufriera calentando mi comida. Lo traté mal y me bendijo. A los enemigos, aunque parezca ilógico, porque así es como dice la palabra de Dios, aunque parezca ilógico, lo que Satanás promueve contra lo que Dios promueve,
a un enemigo, hay que amarlo. Cuando tú amas a un enemigo, el enemigo lo primero que va a hacer es: ¿qué pasa con esta persona? Cuando tú amas a un enemigo, fíjate qué tema tan difícil este, porque a lo mejor te estás acordando de un enemigo y vas a decir: no, hombre, ese que me hizo un daño tremendo. Pero cuando tú amas a un enemigo, estás tú dejando de actuar a la manera del mundo, a la manera como Satanás ordena, y empiezas a actuar a la manera de Dios. De tal manera que el mismo enemigo tuyo se va a quedar impresionado de: ¿por qué me está bendiciendo si lo maldije? ¿Por qué me está bendiciendo si le hice mucho daño? Porque tú sabes ahora que no era la persona, sino lo que había dentro de la persona. Cuando tú empiezas a trabajar en esta área bendiciendo a un enemigo, es señal de que tú en tu interior ya estás sanado. Ya si tu enemigo te dice: no, hombre, que cállate, que vete mucho, quién sabe dónde, ¿sabes una cosa? Señor, yo ya cumplí lo que me ordenas, ya es bronca de él. Pero tu función es bendecir incondicionalmente. Cuando tú bendices, te haces semejante a Dios. Cuando tú devuelves mal por mal, te haces semejante a Satanás. Todo depende de qué lado quieres estar. En ese mundo espiritual, donde por un lado está Dios y por otro lado está Satanás, los dos están permitiendo una adversidad en tu vida para que des en esa adversidad los dos observar a quién tú le perteneces. Ojo, el propósito de las adversidades es de que en ese mundo espiritual quieren saber o confirmar a quién tú le perteneces. Viene la adversidad y tú te enojas, tú te entristeces, o tú maldices, o empiezas a renegar de las cosas, aún hasta de Dios. Muchos lo hacen. Muchos dicen: oye, pero si yo te amo, Dios, ¿por qué la adversidad? Cuando hay queja, cuando hay tristeza, cuando hay enojo, son señales de que en ese mundo espiritual tú le perteneces a Satanás. Pero cuando hay: Señor, no me importa lo que me esté pasando. Le pasó a Job, aquí en el libro de Job. Había en ese mundo espiritual una conversación entre el mismo Dios y Satanás. Una conversación en el libro de Job, capítulo 1, así lo está diciendo. Que le dice Dios a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno como él? Esforzado, valiente. Y Satanás se defiende. Dice: nada, pues, qué chiste. Todo le tienes. Pero quítale. Le dice Satanás a Dios: quítale a Job lo que le has dado y verás cómo reniega de ti. Le dice Dios a Satanás, le contesta: te doy permiso. Fíjate, ojo. Te doy permiso de que toques a él y a todo lo que tiene. Y a todo lo que tiene. Pero no toques su alma, porque su alma le pertenece. Y Satanás, ni tardo ni perezoso, órale, vámonos. Señor, vine corriendo del campo para avisarte que tus hijos murieron. Y otro: Señor, vine corriendo del campo para decirte que tu ganado cayó ahí una enfermedad y se murió todo tu ganado. Y empezó un proceso de una sarna maligna, dice,
maligna la sarna, desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie. Y Job era un hombre que amaba a Dios muchísimo. Cualquiera pudo haber dicho, Señor, ¿por qué? Maldijo el día que nació, que ya no aguantaba la sarna. Pero hubo una cosa que dijo: esta sarna, porque la esposa le decía, oye, ya fue mucho, ¿no? ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres? O sea, el diablo hablando por boca del esposo. Y Job le contesta: no importa lo que esté pasando, yo sé que mi Redentor vive. Y rascándose con el tiesto que atizaba la lumbre, rascándose, yo sé que mi Redentor vive, y sé que en mi alma he de ver a Dios, en mi carne he de ver a Dios. Pero con esto les demuestro que hay un mundo espiritual. Cuando Job dijo, no importa lo que me esté pasando, yo sé que mi Redentor vive, y sé que en mi carne he de ver a Dios. Satanás dijo, ¿qué le pasa? Le quité a sus hijos, le quité el ganado, le quité su riqueza, le quité su salud. Y aún así dice que Dios es su Redentor. ¿Por qué? Porque era un amor genuino de Job hacia Dios. Lo mismo sucede en ese mundo espiritual. Hay un mundo espiritual que nos está observando. Dios por un lado, Satanás por otro lado. Los dos están viendo a ver de qué lado te pones tú. Cuando salgas de aquí, la droga te la van a volver a ofrecer. Y ahí en ese mundo espiritual te van a estar observando de qué lado estás. Esos van a ser los tiempos de prueba para que tú demuestres de qué lado estás, de qué lado quieres estar. Si estás del lado de Dios, dirás no. Si estás del lado de Satanás, dirás sí. Y va a ser un cuento de nunca acabar. Con Satanás es un cuento de nunca acabar hasta que ya termine con tu alma. Pero con Dios, cuando estás con Dios, Dios te da libertad inmediatamente. Te da sanidad interior, te da fortaleza. Porque tú necesitas a Dios para tener esa fortaleza. Lo que tú necesitas, ya habiendo cumplido los requisitos del perdón, ya habiendo cumplido los requisitos de tu compromiso con Jesucristo, Dios te empieza a dar un proceso de fortaleza, te fortalece. Y estás fortalecido. Te llegan y te ofrecen la droga y tú vas a decir no. Y en ese mundo espiritual, Dios va a decir, ya te das cuenta, este es mío. Es de mi propiedad, dice Dios. Porque Satanás quiere saber quiénes son los de su propiedad. Por eso Dios permite que te vuelvan a ofrecer la droga otra vez. Pero en ese momento va a ser tu oportunidad, la tuya, muy exclusiva, para poderle decir, Señor, yo te quiero pertenecer a ti, Santísimo. Amén, aleluya, bendito eres, Señor. Fortaléceme, guíame, porque Dios viviendo en ti, ahí es donde Él va a estar viviendo en ti. No como dice Satanás, en una imagen, para que en esa imagen ahí está Dios. No. Dios no está en una imagen, al contrario, Dios prohíbe las imágenes. Dios quiere vivir dentro de ti, vivir en ti. Cuando Dios vive dentro de ti, llega la droga y tú dices, no, porque yo soy propiedad del Espíritu Santo de Dios. Es cuando tú demuestras el poder de Dios, cuando tú dices no. Y demuestras que eres propiedad del Espíritu Santo de Dios. Es cuestión nada más de definir de qué lado queremos estar. En nuestras decisiones dependerá el lado donde nosotros vamos a estar. Nuestra lucha
sino contra principados, potestades de las tinieblas, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Andan en, ¿qué dice? ¿Huestes qué? Espirituales. Espirituales. ¿Qué es espiritual? Andan en el aire, es espíritu. El espíritu es aire. Andan en el aire y te están observando, esperando que tú les des una oportunidad para convertirte en un siervo de ellos. El espíritu de maldad, cuando entra la persona, el espíritu de maldad ya está usando un cuerpo. Ojo con lo que estoy diciendo. Como es aire, no puede hacer nada. ¿Qué hace un aire? No puede hacer nada. Si yo te echo aire en la boca, en la cara, sientes el aire, pero no te está haciendo daño. ¿Sí me explico? Ahí está el aire. Así es el espíritu de Satanás y así es el espíritu de Dios. Pero cuando ese aire es bueno, cuando tú dices no, ese aire es el Espíritu Santo. Cuando tú le dices no a Satanás, pero cuando tú le dices sí a Satanás, ese aire es malo. Y el aire malo entra. Y es cuando las personas empiezan a ser unos difusores en carne del mismo Satanás. ¿Sí me explico? Cuando el Espíritu Santo entra a las personas, eres un difusor de Jesucristo y de Dios. Cuando el Espíritu Santo entra, cuando ese aire bueno entra, cuando tú dices, Señor, yo reconozco que tú eres mi único Dios todopoderoso y tu Hijo Jesucristo mi único Señor y Salvador, ese aire bueno entra en ti y te conviertes en un difusor de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estoy yo con ustedes dándoles esta palabra que está escrita en la palabra de Dios. Porque no dejo que un espíritu de maldad entre conmigo. Tiene cerrada la puerta ese espíritu de maldad en mi vida. He decidido que el Espíritu Santo fluya conmigo. Y aquí estoy con ustedes dándoles la palabra. Y claro que Satanás hace su lucha. Ha habido momentos en que el enemigo también me ataca a mí muy fuerte. No me ataca con drogas porque sabe que por ese lado está perdido Satanás. No me ataca con alcohol porque por ese lado está perdido Satanás. Pero sí con injusticias de seres amados o de aún de los mismos hermanos en Cristo, cometiendo injusticias en contra mía, para que yo guarde enojo, resentimiento y empiece un proceso de amargura, estrés, depresión y todo ese cuento. O sea, el diablo, si algo tiene el diablo es que viene insistente, insiste. Pero cuando tú aprendes a entender esto, de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra todos esos demonios que andan en el aire, cualquier cosa que te hagan injusta, aprendes a discernir de dónde está viniendo y aprendes a echarlo fuera en el nombre de Jesucristo. El proceso de sanidad de ustedes en su alma, de su rehabilitación total, estará en la sanidad de su alma. El proceso de sanidad de su alma estará en ser compatibles con lo que la palabra de Dios ordena. Jesucristo nos da un ejemplo de su carácter y de su personalidad. Señor Jesucristo, en esa cruz tú dijiste, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. De aquí en adelante yo también voy a empezar ese proceso. Aunque sea injusto,
aunque yo tenga razón. No me importa si tengo o no tengo razón. Lo que importa es, Señor, tú en esa cruz estabas injustamente en esa cruz, Señor Jesucristo. Y aún así, siendo inocente, le dijiste a tu Padre, perdónalos. Yo también, aún siendo inocente, haré lo mismo con mi Padre. Padre, perdona a todo aquel que me ha hecho daño. Es un proceso de sanidad en tu alma. Empieza a respirar profundamente, bien rico, como que te quites una carga. Hagan la prueba y verán que tengo razón en lo que la misma palabra de Dios dice. Perdona y serás libre. Perdona y serás libre. Dice la palabra de Dios que el mismo Señor Jesucristo vino